La policía y la fiscalía investigan un atentado que terminó con un guardia forestal asesinado y otro herido en Victoria, región de la Araucanía. El gobierno no descarta invocar la ley antiterrorista. Para hablar de este y otros temas, estamos en contacto con el senador por la región de la Araucanía, también presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla. Senador, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Cómo evalúa lo que es la posición hasta el minuto? Esto puede ir cambiando de parte del Ejecutivo en términos de presentar una querella por homicidio por la muerte de este guardia en un predio de CMPC en Victoria y evaluar lo que puede ser el invocar la ley antiterrorista, senador. Bueno, no tengo los antecedentes que seguramente cuenta el Ejecutivo con los informes de la policía, donde probablemente tiene toda la situación perfectamente delimitada como para adoptar una decisión de esa naturaleza. Ahora entiendo yo que frente a un hecho criminal, naturalmente lo que corresponde es colocar los antecedentes en conocimiento de la policía y después, en vista del desarrollo de los hechos, se verá jurídicamente dónde tipifica el tipo de delito que hubo y ocurrió. Se lo pregunto principalmente, claro, a la espera, digamos, de este levantamiento y cómo se va desarrollando la investigación de tan complejo delito, tan terrible, digamos, en términos de sectores que ya hablan de terrorismo, de acto terrorista, de lo que ahí es terrorismo, no hay otra cosa. Por ejemplo, desde la oposición también escuchábamos hace un ratito fuera del Ministerio de Seguridad Pública al gerente general de CMPC, donde ocurrió el hecho. Cómo también esto se va desde lo que es la opinión pública o el discurso público a lo que tiene que ser ya más el tema legal, que es invocar una ley que es nueva, que ha cambiado de hecho. Fue un tema del gobierno y que se vio en la Comisión de Seguridad, de hecho. Bueno, efectivamente se modificó la ley antiterrorista y hoy día es distinta a la ley que se modificó en tiempo de Piñera el año 2010 y por lo tanto implica una asociación terrorista, otro tipo legal en derecho penal y por lo tanto quien en definitiva tiene la última palabra respecto a la tipificación del delito son los tribunales de justicia en base a todos los antecedentes que se tenga. Ahora, yo entiendo que la gente tiende inmediatamente que ocurre un hecho calificarlo de terrorista, pero esa es una opinión más ideologizada. Pero estrictamente le corresponde a los tribunales ver qué tipo de delito es con todos los antecedentes del caso, ¿no? Claro, como comentábamos. Ahora, en lo que tiene que ver con la región, más allá de este caso en particular que tiene que ser investigado, en otros casos, ¿cómo está actualmente la Araucanía, senador, desde su visión y lamentando evidentemente que una persona muera? O sea, es terrible. Mire, cualquiera que sea la situación, naturalmente que la muerte de una persona, digamos, golpea a toda la sociedad de la región de la Araucanía, porque no es lo que quisiéramos acá. Entiendo que los niveles de hechos criminales o criminógenos están más bajos en los últimos meses. Eso nos decía el fiscal regional Roberto Carrillo en una entrevista aquí en Canal 24 Horas, pero señalaba que este es un punto que quería conversar con usted. Han bajado la cantidad de casos de delitos, de este tipo de situaciones de quema y otra, pero ha aumentado la violencia y ya los tipos van a matar a aquellos quienes están. Y esto sucedió de hecho en Victoria. Bueno, lo que pasa es que cuando tú pones la fuerza del Estado y tienes a las Fuerzas Armadas ahí, probablemente tiene un efecto de disuasión en gente que quiere, digamos, producir hechos de violencia, probablemente. Ya, pero en este periodo no estaba la Fuerza Armada. No, pero me refiero que estamos en estado de excepción constitucional. Okay. Y por lo tanto tenemos presencia de las Fuerzas Armadas en distintos lugares del territorio y eso puede producir una cierta disuasión. Pero creo yo que detrás de eso a lo mejor sigue latente el conflicto centenario que tenemos acá y que está buscando una salida política a esto. Y si uno mira en términos absolutos, yo creo que hay más violencia en Santiago que en la región de la Araucanía. Recién usted estaba dando una noticia, todos los días tenemos eso en Santiago. Si fuera por hechos criminales, más tiene Santiago que la región. Ya, pero, y lo hemos conversado tantas veces, senador, ya entrar a comparar una región con otra es evidente y la propia gente de la Araucanía dice, ya habla inmediatamente de actos terroristas. Aquí, si vamos en esa lógica, aquí no se habla de actos terroristas, digamos, desde, insisto, entiendo, lo que es ideológico, prejudicial, pero hay un contexto completamente ya instalado hace tiempo y que tiene un estado de excepción constitucional casi permanente en la región. Claro, porque aparte de esa violencia que lleva muchos años,
también hay un componente personal, de polarización, de conflicto y de ideologismo, en el sentido de que aquí todo lo que pasa en la Araucanía es terrorismo. Entonces yo creo que estamos criminalizando a la región con eso. Aquí hay hechos de violencia y los hechos de violencia tienen que ser denunciados a los tribunales, Ujú. pero son estos los llamados a calificar esos hechos en definitiva a cuál tipo legal pertenecen. A mí me parece que eso es lo justo, eso es atenerse al derecho y no simplemente actuar con el estómago, sin perjuicio de yo entender la reacción de la gente cuando suceden estas cosas. Pero las autoridades tenemos que guiarnos por la Entiendo. vigencia de la ley y del Estado de Derecho, y no por impulsos personales respecto de una situación que eso tiende a agravar el clima que acá tenemos de polarización desde hace muchos años. Ahora, usted lo mencionaba, y que quiero profundizar en eso y también en temas relacionados a lo que tiene que ver con reivindicación. Desde sectores dicen que esto es la excusa de la reivindicación. Aquí hay delitos de tomo y lomo, en términos de robo de madera, se cambió la ley, en términos de narcotráfico, que también pasan en Santiago, yo no me voy a hacer el loco acá, pero que evidentemente por las características y la historia que tiene la región de la Araucanía, los lagos y los ríos, sumemos, lo tienen actualmente en un estado de excepción constitucional de emergencia que lleva más de 2 años. Mire, si efectivamente, claro, hay robo de madera y han habido denuncias y hay delitos. Pero a mí lo que me cuesta entender, y yo lo que siempre he dicho, es que aquí todo se mete en un mismo saco: robo de madera, crimen organizado, narcotráfico, igual mapuches. Yo me resisto a eso. ¿Por qué ¿Usted inmediatamente cree se que califica sigue así? eso? Porque desde otros sectores se dice que ha ido cambiando, que es distinto hace 5 años cuando se tenía la mirada de reivindicación, pueblo mapuche, delito. Ahora se habla de delincuentes, ni siquiera conectados con el pueblo mapuche, pero con organismos que están identificados y reivindican este tipo de quema de predios, quema de maquinaria y eventualmente asesinato de personas. Es que yo lo digo porque en la prensa normalmente inmediatamente se habla de terrorismo. Si la primera pregunta que me hacen a mí todos los periodistas cuando sucede un hecho de esta naturaleza y me dicen, bueno, ¿y usted califica de terrorismo? Entonces yo digo, ¿por qué hay ese prejuicio? ¿Por qué no lo hay, por ejemplo, en Santiago, donde ocurren hechos mucho más graves que acá? ¿Por qué hay un prejuicio? Por aquí hay Y por organizaciones que se eso, adjudican este tipo de hechos, pues, senador, esa es la diferencia. claro, pero lo que yo estoy Con diciendo que orgánicas, con líderes que de hecho se autodenominan como presos políticos. bueno, pero por eso le digo yo que lo que hay es en la sociedad mayor, en la sociedad chilena, hay un prejuicio instalado acá, Ujú. que todo lo que suceda acá es terrorismo. Entonces yo digo, ¿contribuye eso realmente a calmar los espíritus Y y el a tema buscar de una fondo. salida dentro del Estado de Derecho? Es lo que yo digo. Porque puede que hayan muchas cosas, pero no todo puede calificarse inmediatamente de terrorismo. Por algo se modificó la ley y la ley es clara en qué es terrorismo y qué no es terrorismo, sin negar de que aquí hay un conflicto, de que hay sectores que propician la violencia, etcétera, etcétera. Pero lo que yo me resisto es a criminalizar de partida lo que aquí sucede. Ujú. Señor Buenchumilla, aprovecho también esta conversación, tengo otros temas, pero lo que tiene que ver con la Araucanía, con la macrozona sur, en términos del trabajo que hizo la Comisión de Paz y Entendimiento, y principalmente por las declaraciones que la candidata al Senado por la Araucanía, expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, tuvo en fin de semana en Radio Nuevo Mundo, en términos de solicitar al gobierno que termine con la consulta indígena que plantea las recomendaciones de la comisión que usted integró. Esto no solamente desde la candidata al Senado, sino también, de alguna manera, acusó eco el presidente del PPD, Jaime Quintana. ¿Cómo ve usted esto? Usted ha sido bien enfático en que es necesaria la consulta. No, mire, lo que yo digo es que esa comisión, independientemente que yo sea senador, y ya haya habido otra senadora y una diputada, esos fueron 8 ciudadanos a las cuales se les pidió un espacio de su tiempo para hacer una proposición. Ese trabajo terminó y por lo tanto para nosotros terminó toda nuestra tarea relacionada con la Sí, comisión. se disuelve la comisión y Ahora, se entregan las recomendaciones, digamos. Ahí el gobierno verá. evidente- evidentemente, entonces Sí. eso le corresponde al gobierno y le corresponde a las comunidades indígenas. Ujú. ¿Por qué al gobierno? Porque en Chile está vigente el convenio 169, De la OIT. que es una ley de la República, y por lo tanto tiene que hacer una consulta. Sí. Y ahí nosotros no nos metemos porque no es nuestra tarea, nosotros ya la cumplimos. Pero además quiero decirle que las comunidades frente a la consulta son absolutamente libres
de aprobar o rechazar la proposición. Ellos tienen que decir libremente y por lo tanto yo espero que los sectores políticos dejen que rija la autonomía que el propio gobierno 169 le da a las comunidades. ¿Usted Para considera que que Elisa Loncón fue digan sí paternalista en o sus no. dichos? ¿Perdón? ¿Que usted considera que Elisa Loncón fue paternalista en este dicho, en estos dichos? Lo que yo sostengo es que el mundo político debería dejar que este proceso camine conforme a la ley y que las comunidades libremente decidan. No me gusta cuando alguien le está señalando lo que deben hacer las comunidades. Y a eso yo califico de paternalismo. ¿Por qué no dejamos que libremente, conforme a su autonomía, ellas piensen, deliberan y tomen una decisión? Ahora, lo único que yo digo es que la decisión que se tome sea una decisión responsable y se sepan las consecuencias de si esto es sí o es no y qué es lo que sigue. Simplemente eso. Ahora, le hago la pregunta, en su experiencia también, lo que ha tenido que ver con las consultas indígenas. Quizá lo más público, bullado, pero quiero entender también, hay un track record, uno podría decir, de falta de legitimidad o resultados que no dieron quizás las expectativas en este tipo de consultas, que nos deja aún aquí, recomienda una comisión de paz y entendimiento que el gobierno va a ejecutar, pero que hay personas relacionadas con los pueblos mapuches que dicen esto, mis palabras, esto casi que no es legítimo, está impuesto. Bueno, de partida en Chile existe total libertad de opinión Por y supuesto. cada cual podrá tener la opinión que corresponda respecto de todos los procesos y también respecto de este proceso de la consulta. Lo que yo sostengo, sin embargo, es que en este caso específico, que el mundo mapuche tiene su propio cuerpo legal, su autonomía que se le otorga el convenio 169, es bueno que el mundo político actúe con la debida prudencia y seriedad y no le está echando carbón a la hoguera para que las comunidades libremente decidan su destino y asuman las consecuencias de su decisión. Y por lo demás, es bueno que si alguien de los que han hablado forma parte del gobierno, cumpla con lo que corresponde a la gente del gobierno, que es la lealtad con su coalición. Porque lo peor es el fuego amigo. Entonces yo entiendo que cuando hay una coalición, la unidad de esa coalición está dada por la lealtad de los componentes con el gobierno que conduce el Estado. Y que por lo tanto, si tienen una visión distinta, yo me imagino que hay canales, reuniones de análisis y de diagnóstico como para decirle al gobierno, por los canales correspondientes, mire, enmiende el rumbo, vaya por aquí, vaya por allá. Pero cuando tú haces una crítica pública, entonces estás creando un ambiente que no es el adecuado para que libremente se decida esta situación. Y me da el pie perfecto, senador Francisco Buenchumilla, para el tema que viene, que le voy a preguntar, el fuego amigo de la unidad de las colectividades. ¿Usted considera que las declaraciones de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, así como dice hoy el senador Lagos Weber, aportillan la campaña de la candidata del oficialismo, de su candidata Janet Jara? Mire, yo digo lo siguiente. Janet Jara pertenece al Partido Comunista y nosotros estamos en una coalición de 9 partidos. ¿Por qué el presidente de su partido hace este punto? Es una pregunta que yo me formulo y que debería contestar Lautaro Carmona. Porque él es presidente del partido de la candidata que estamos apoyando en una coalición. Entonces se supone que aquí tenemos que tener una cierta concertación de propósitos y que probablemente si hay críticas a lo mejor sería bueno que ellos lo resolvieran al interior de su propio Claro, partido. recordemos que Lautaro Carmona no critica a la candidata, evidentemente, sería de locos, pero sí critica al saliente ministro de Hacienda, Mario Marcel, hablando de un gobierno que se está desgranando y pide que expliquen qué es lo que pasó con Marcel, digamos. Desde la opinión y el análisis dice esto igualmente va a afectar o puede afectar, pongo el condicional, a la candidata a la candidata al oficialismo. Bueno, hay críticas a veces que no son directas, sino que son indirectas. O crítica con carambolas. Sí. Pero yo me imagino que los presidentes de partido de esta coalición de gobierno, me imagino que se reúnen, me imagino que van a la Moneda y examinan la situación política y tienen oportunidad de conversar con las autoridades de gobierno, con el comité político y eventualmente con el presidente, y ahí podrán decirle
y hacerle las preguntas respecto de cuál es la razón por la cual el ministro Marcel, digamos, se fue del gobierno. Entonces yo supongo que esa razón se las habrán dado a ellos. Y si no se las han dado, a mí me parece que deberían dárselas para que la gente se calme. Ya. Pero termina de caramboleo llegando estas complicaciones, digamos, de una colectividad a la candidata de esa colectividad, Janet Jara en este caso. Y hago solamente un punto, estamos conversando de esto, porque muchas veces nos dicen aquí la prensa siempre saca el tema de la militancia comunista, lógico, de Janet Jara y su presidente, pero bueno, toda la semana estamos hablando de este tipo de situaciones que son delicadas, o sea, o por lo menos complican el día lunes. Mire, en ningún partido político existen las unanimidades, porque la política, yo vuelvo a repetir, como lo he dicho muchas veces, no son Por matemáticas. Y supuesto. pueden haber distintas visiones respecto de los aspectos estratégicos, políticos, tácticos. Es natural que hayan distintos puntos de vista. Pero lo que yo digo, que esas diferencias tienen que canalizarse, sobre todo cuando pertenecen a un mismo partido y a una misma coalición. Tienen que tener un canal de resolución de esas diferencias donde se conversen y se tomen las decisiones correspondientes para los efectos de ir remando todos para un mismo lado. Eso es lo que yo entiendo y eso es lo que yo exijo, digamos, Ya. modestamente. Pero no se desde el estaría momento que llevando yo- con este tipo de declaraciones, con este tipo de análisis público, porque al privado, eso ya es otra historia, está bien. ¿A qué se refiere usted, perdón? No, en términos de ir agitando las aguas de lo que es una campaña y principalmente una crítica, digamos, al gobierno, a su gobierno, al gobierno del presidente Boric. Uno dice que muchos no estarán viendo ahora por qué este periodista dice que empañan la candidatura de Janet Jara si lo que son las críticas o la mirada crítica a la autora Carmona va a la salida del ministro de Hacienda de la actual administración. Bueno, es que, dice llanamente, igual hay conexiones de alguna manera. Bueno, pero por eso mismo estamos discutiendo aquí en el canal público, ¿no es cierto?, a esta hora, en que yo como presidente de un partido, usted me pregunta, es porque algún efecto ha producido Claro, desde el punto de vista de la opinión pública. ese es el punto. Y por lo tanto, a eso llamo yo de ser, digamos, una persona que actuemos con cierta prudencia cuando forman parte de una misma coalición. Y por lo tanto yo entiendo que hay canales para resolver esas diferencias. Sí, sí. Usted le pide prudencia entonces al presidente del Partido Comunista. Y claro, es distinto que lo hubiera dicho hace varios meses porque ahora está dentro del apoyo y de la campaña de Janet Jara, como Democracia Cristiana. No, yo veo la prudencia como una virtud que tiene que tener todo dirigente político para los efectos de llevar a cabo adelante sus responsabilidades que tiene. Ese es el punto. Senador Francisco Buenchumilla, agradecerle nuevamente su tiempo y poder hablar de todos estos temas, senador. Que esté muy bien. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.